Buenas tardes, estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todas esas almas despiertas en la palabra, buscando, indagando esos tesoros preciosos que nos da el Señor. Y le invitamos para que haga una oración con nosotros, ¿verdad, pastor? Claro que sí, ¿verdad? Padre bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de estar en este programa, tu programa radical, para que estas vidas sean transformadas con tu poder, Padre. Te pedimos, Señor, que tú unjas nuestros labios para que nosotros podamos dar palabra de vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestro cafetín número 54. Le damos gracias y a todas estas almas despiertas en la palabra de Dios y que continúen así. Pastor, que nos siga apoyando en oración, ¿verdad? No les pedimos ofrendas monetarias, les pedimos oración para que este ministerio pueda llegar a muchos lugares. Estas sanas palabras de Jesucristo para la iglesia puedan llegar a muchos lugares en la faz de la tierra. Y si usted vive en la área de Clarkson, los invitamos a que participe en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Los servicios son los miércoles a las 7 y los domingos a las 11 el servicio general. Amén, amén. Y bueno, para los que nos están siguiendo por primera vez o segunda vez, estas son nuestras plataformas, nuestros hashtags aquí. Y bueno, ahí está la campanita, tóquela y se puede suscribir y llevarle esta palabra a sus seres queridos, porque esto es vida lo que usted está llevando acá. Apriétale like y esto no es para nosotros, esto es para todo el pueblo de Dios, porque somos una sola iglesia, ¿verdad, pastor? Claro que sí, ayúdanos a compartir estos videos. Ok, pastor, a lo que vinimos. Hoy es una palabra muy importante. Esto es tan importante, pastor, como ir a una guerra y llevar un arma. Y si no llevas el arma, estás perdido. Entonces, aquí le vamos a dar un arma al cristiano. Claro que sí, sin Cristo estás frito, ¿verdad? Sin Cristo estamos fritos. ¿Por qué? Porque si desconocemos la palabra de Dios, nos caemos y estamos fritos. Pastor, el tema de hoy es ¿qué tipo de oración es la más importante? ¿Por qué este tema, pastor, de la oración? Es un tema muy importante, ¿verdad? Porque el tipo de oración más importante es el menos que hacemos y el menos que enseñan en las iglesias por falta de enseñanza de la sana doctrina, ¿verdad? Yo me he percatado en muchos lugares, cuando empezamos los caminos de Dios, nos instruyeron en muchas escuelas bíblicas, en los domingos y todo eso, que nos hablaban de la oración, los tipos de oración, pero jamás mencionaron la más importante, y eso me trajo la atención a mí, porque queremos nosotros proyectar, como dice el hermano, la sana doctrina a ustedes, para que ustedes estén despiertos y sean esas almas despiertas, ¿verdad? Porque todo el mundo te dice, tienes que orar así, pero no te enseñan bien, porque dice, el mismo Jesús lo dijo, ustedes no sabéis orar. ¿Y a quién se los dijo? A unos judíos que están acostumbrados a orar desde que nacen, pastor. Claro, y que dormían y vivían con nuestro Señor Jesucristo por 3 años y medio. Imagínense, entonces ahí está, digamos así, como una pista. Si el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no sabéis orar, ¿qué queda para las personas, pastor, que se creen que tienen 10 años, 5 años, 20 años en una iglesia? Posiblemente tampoco saben orar. Claro que sí, por eso este programa es importantísimo. Quédense con nosotros para que nosotros al final de este cafetín pueda usted saber cuál es la oración más importante que debemos hacer todos los días de nuestra vida. Y también es importante, pastor,
¿Por qué? Porque a lo mejor están disparando a un blanco que no es porque no saben. Es como una pistola que le ponen un blanco. Si no sabes disparar, no vas al punto directo. Necesitas entrenarte para que puedas dar ese punto, y es por eso que estamos acá. Acuérdate que nosotros no estamos hablando lo que opina el pastor ni lo que opina su servidor, sino lo que dice la palabra. Estamos por ahí. Y bueno, pastor, ¿qué es lo primero que tenemos que saber acerca de la oración? Bueno, hay dos puntos muy importantes que debemos de saber en la oración, ¿verdad? El primer punto principal es que muchas iglesias te dicen la definición incorrecta de lo que es una oración. La mayoría de iglesias te enseñan, a mí me enseñaron, ¿verdad?, que orar es hablar con Dios. Y en ningún lado de la Biblia dice que orar es hablar con Dios, ¿verdad? Dice que podemos tener comunión o cosas así, pero no dice que hablar con Dios. La definición de oración, de orar a Dios, significa que nosotros tenemos que suplicar y rogar. Suplicar y rogar. Cada vez que nosotros oramos, estamos suplicando y orando. Y si Dios nos contesta bien, si Dios no nos contesta también, pero no tenemos una comunicación de que yo hablo y Dios me habla, no. Es un ruego que nosotros hacemos. Eso debemos de saberlo y enseñarlos a otros. Nosotros tenemos que estar rogando siempre, velando, rogando siempre a Dios. Es muy importante. Y segundo, número 2, ¿verdad? Número 2 es que te dicen en las iglesias, ¿verdad? Que tú tienes que orar a Dios, pero no te enseñan que tú para orar tienes que calificar. Si tú no calificas, tu oración no llega ni al techo. Tú tienes que calificar. ¿Qué es la calificación de Dios? Número 1, que tú seas hijo de Dios, que tengas el sello del Espíritu Santo, el Espíritu Santo esté dentro de ti, que tengas una conexión, una comunión con Dios. Número 2, que tú estés en santidad, que no estés en pecado. Y número 3, que tus oraciones no estés estorbadas por tu manera o tu carácter y tu forma de ser. Jesús no te enseña que tú tienes que calificar. Por eso dice que la oración del justo puede mucho, porque un justo se guarda, se cuida y tiene el sello del Espíritu Santo. Ok, pastor, pero vamos a ver una cosa. Aquí cuando nos dicen a nosotros orar, hay unos que dicen, proclama, pide, esto es tuyo, arrebata. ¿Qué es ese tipo de oración entonces? Son oraciones vanas porque no son bíblicas. Eso es un modismo de una falsa religión que se ha levantado de la prosperidad y de que en tus labios está el poder. Eso es mentira, porque la Biblia habla que en tus labios está el poder para fiador. No saben leer la Biblia. Entonces los han engañado a muchas personas, desgraciadamente, manipulando las escrituras. Por eso tenemos que presentarnos, estudiar, presentándonos como obreros aprobados, que no tenemos que avergonzarlos. Eso es un mandamiento para la iglesia, que nosotros estudiemos, como usted dijo al principio del programa, ¿verdad? Indaguemos, rasquémosle. Aquel que es un verdadero hijo de Dios, que se ha sellado con el Espíritu Santo, tiene sed y hambre de la palabra de Dios para aprender. Amén, amén. Bueno, pastor, pero entonces ya que usted nos ha hablado de más o menos los requerimientos, usted nos podría dar algunos de estos ejemplos que muchos inducen mal, ¿verdad?, a la oración. Claro, muchas personas, por ejemplo, te dicen, ora para que Dios te perdone, ¿verdad? Está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues si no calificas, ¿cómo vas a orar para que te perdone? Te dicen, ora para que seas salvo. ¿Cómo vas a orarle a Dios si tu comunión está rota? Tú no puedes orarle a nadie hasta que Dios esté dentro de ti y se abre la comunión. Entonces no te enseñan bien, ¿verdad? Y hay muchas cosas que tú tenemos que saber realmente. Por ejemplo, tenemos que ser hijos de Dios para tener comunión, y eso tenemos que estar en santidad y nuestras oraciones no estar estorbadas. Tenemos que ser hijos de Dios, santidad, o sea, no estar viviendo en un pecado constantemente, o sea, un pecado enseñoreado en nosotros, y también nuestras actitudes, nuestra manera de ser, ¿verdad? Porque hay cristianos que, por ejemplo, pueden estar en santidad y pueden tener el sello del Espíritu Santo, pero tienen
una actitud del demonio de Tasmania. O no tienen un perdón hacia una persona. Una falta de perdón, son cosas que estorban, ¿verdad? Y dice en Gálatas 3:26, ¿verdad? Que los que son hijos de Dios somos por la fe. Su fe tiene que ser una fe ferviente para que nosotros podamos orar. Si tenemos una fe que no está alineada con la palabra de Dios, entonces nuestras oraciones no llegan a ningún lugar. Si tenemos una falsa doctrina, nuestras oraciones no llegan a ningún lugar. Si estamos apostatando en varias cosas, tampoco nuestras oraciones llegan a ningún lugar. Es muy importante que nosotros nos guardemos y que nosotros tengamos esa sana doctrina, ¿verdad? Porque te dicen, tú órale a Dios. Sí, comadre, tú pídele a Dios. Y ni siquiera tiene a Cristo en su corazón, o ni siquiera está santificado, o ni siquiera ha perdonado. Entonces, ¿cómo le dice eso? O sea, es ridículo, ¿va? Te enseñan mal que tú puedes cuando no puedes. Exactamente. Porque ya vimos que en la pregunta anterior que tenemos que calificar. Ahora, pastor, hay una cosa que me gustó bastante que usted dijo, usted una sola fe. Ahora, aquí caben muchas cosas. Hay muchas religiones, ¿verdad? Están los judíos, están los musulmanes, están infinitas religiones. Entonces, si es una sola fe, ¿a qué le debemos de creer entonces? A Jesús, ¿correcto? Claro, aquel que tiene realmente a Jesús no tiene títulos ni denominaciones. Entonces, número uno, hay que calificar. ¿Cómo calificamos? Creyendo en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, murió por nosotros, al tercer día resucitó y ahora está en un lugar en el cielo preparándonos moradas a nosotros, ¿correcto? Correcto. Cuando yo creo eso, ¿verdad? Ya tengo el sello del Espíritu. Se abre la comunión, dice que el velo se rasga y podemos entrar al lugar santísimo. Ok, entonces tengo que tener santidad, la fe en el Señor, que sería la fe de la iglesia verdadera. Y nada que nos estorbe. Y nada que nos estorbe. Entonces, si tenemos algo que... Por ejemplo, si yo me peleo con mi esposa o yo hago coraje o estoy de mal humor, Dios no va a escucharte. Yo soy soberano. Entonces, ¿usted qué va a escuchar? ¿Usted que está berrinchudo? Claro. Exacto. Entonces, ojo pelado con esto que está diciendo el pastor. Es importantísimo. Nuestras oraciones pueden ser estorbadas por cosas que estamos haciendo incorrectamente, por falta de perdón, estoy viendo cosas que no tengo que ver, estoy haciendo cosas que no tengo que hacer. Usted mismo es su espejo, pero chequéese con la palabra de Dios, porque ese es nuestro espejo, la palabra de Dios, ¿verdad? Y es muy importante esto, pastor. Esto es tremendo, porque muchas personas, yo creo que ni sabían que tenían que calificar, pastor. Ahora, vamos con la siguiente pregunta, pastor. Entonces, ¿cuáles son los tipos de oraciones más comunes, verdad? Que te enseñan en estas iglesias. Bueno, en las iglesias la mayoría de veces te enseñan las oraciones de petición. Esas son las más comunes. La mayoría de personas cree que la oración solamente es pedir. Puro dame, dame, dame. Y no saben hacer otra cosa. Usted va a orar como iglesia y hace las peticiones y dame, dame, todo el mundo dame. Entonces es lícito pedir, es una de las oraciones que Dios acepta, ¿verdad? Un ruego que Él acepta. Nuestras necesidades, como nuestra salud, como nuestra economía, ¿verdad? El pedir es lícito para Dios, pero también hay otro tipo de oraciones como las de intercesión, ¿verdad? Por cuando nosotros intercedemos por alguien, ¿verdad? Nos dice pastor o hermano, ore por mí, ore por unos por otros, entonces intercedemos los unos como otros como cuerpo de Cristo. También es otro tipo de oración, ¿verdad? De adoración, un tipo de oración de adoración y de alabanza. Podemos nosotros cuando estamos cantando y orando, podemos cerrar nuestros ojos y en voz baja o en voz alta, pues depende del lugar, ¿verdad? Porque siempre tenemos que tener un orden, hablar unas palabras para Dios, porque es un tipo de ruego, un tipo de oración, ¿verdad? Y también de sumisión y sobre todo también hay un tipo de oración que se llama de confesión de pecados, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que estar constantemente confesando nuestros pecados a Dios y eso es bueno, ¿verdad? Porque Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad si nosotros confesamos nuestros pecados, como nos dice en Primera de Juan.
es muy importante. Esas son las más comunes que te enseñan, pero no te enseñan la más importante. Ok, pastor. Entonces, pastor, ya que usted mencionó las más comunes, lo que dan las iglesias, ¿verdad? ¿Qué es importante? O sea, ¿es importante invertirle mucho tiempo a la oración? Claro que sí, es muy importante, ¿verdad? Yo cuando empecé en los caminos de Dios, yo pensaba, pues, Dios me llamó, ya sabía que Dios me llamó, ya no tenía vueltas de hoja, ¿verdad? Ahora tengo que tener hábitos espirituales, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que orar? Entonces yo le pregunté a un profesor de mis primeros seminarios, y profesor, ¿cuánto yo tengo que orar? ¿1 hora en la mañana, en la madrugada, media hora en la noche? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me dijo que el mandamiento para la iglesia era orar sin cesar, como dice en 1 Tesalonicenses 5:17, dice orar sin cesar, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, que nosotros como iglesia estamos mandados a orar todo el tiempo, que nosotros roguemos todo el tiempo. Eso se refiere, que roguemos, ¿verdad? Vamos a tomar agua, rogamos. Vamos a tomar comida, rogamos. Nos despertamos, rogamos. Vamos a hacer algo, rogamos. Para que nos vaya bien, para que Dios limpie nuestro camino, para que Él nos proteja, para que Él nos guíe, para que Él nos dé sabiduría. Tenemos que rogar por todo. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque usted no sabe, por ejemplo, aquí en el occidente, en el oeste, ¿verdad? La gente nada más cristiana, que en religiosidad ora por sus alimentos, ora en las mañanas, y debemos orar constantemente. ¿Sabía que, por ejemplo, el judío ora, que es más religioso, él ora hasta cuando él toma un vaso de agua, toma un líquido? Dice, él dice en hebreo, Dios, existo gracias a ti, gracias a tu palabra. Repiten las mismas palabras porque es religioso, ¿verdad? Pero también cuando come dice, gracias Dios por darme el pan de la tierra. Eso es su oración para comer, pero lo hace, ¿verdad? Quizás no sean oídos ellos porque ellos no tienen al Hijo, ¿verdad? Porque ellos están divorciados de Dios y no tienen un gran sacerdote para tener una comunión, entonces están incomunicados ahorita. Ellos saben que Dios les oye sus ruegos y plegarias, pero saben que no van a ser contestadas. ¿Por qué? Porque no hay un intercesor. Entonces vemos que tenemos que orar todo el tiempo y todo el lugar, los unos por los otros. Eso es muy importante. Wow, tremendo. Bueno, pastor, aquí hay 2 cosas importantes. Lo que usted estaba hablando de los judíos, bueno, déjeme explicarle, nosotros tenemos un programa también sobre los judíos, también tenemos el estudio de Romanos 11, ¿verdad? 9, 10 y 11, que habla de que el pueblo judío, después del rapto o el arrebatamiento, Dios va a tener otra vez pacto con ellos. O sea, tenemos el misterio número 7 de la iglesia, el estudio de nuestros misterios, que es una carpeta en nuestra librería cibernética, que es la restauración de Israel. Exactamente, y lo pueden buscar aquí abajo, se lo vamos a poner en este video. Pastor, a mí un pastor, entre comillas, yo le hice esa pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos que orar? Y él me dijo, bueno, es como el diezmo, tienes que darle el 10%. Entonces yo decía, bueno, 24 horas, me tengo que dedicar 2 horas 40 minutos. Y eso es... Bueno, yo creo que de la abundancia del corazón hablaba su boca, porque ya los diezmos ni existen. Exactamente, y tenemos también un programa de los diezmos que es mentira, es una falsedad creada por el hombre para agarrar dinero. Lo que sí es verdadero es la ofrenda. Usted puede ofrendar, como dice Pablo, lo que disponga su corazón, lo que usted pueda y lo que usted quiera. Pero eso es una manipulación, lo del diezmo. Entonces, cuando el pastor habló de esto, de que orar sin cesar, yo decía, en todo tiempo, tienes que orar en todo tiempo. Cuando agarras una galleta, cuando agarras una soda, cuando agarras una comida, una hamburguesa, lo que sea, antes de irte a trabajar, cuando te montas en tu carro, cuando llegas al trabajo, en todo tiempo. Y me dio risa porque se me vino eso cuando ese pastor me dijo, no, tienes que orar por lo menos el 10%, que es 2 horas 40 minutos. Y yo, wow, qué increíble cómo manipulan acá. Wow, pastor.
de verdad que el tema está muy bueno y le damos gracias a Dios por todo eso y espero que ustedes también se estén gozando así como nosotros. Y es importante saber estas cosas porque esto lo da Dios. Esto es palabra que viene de allí, de la Biblia. Esto no es algo sacado o inventado por el pastor Carlos ni por su servidor. Pastor, ¿cómo no debemos orar? Pero Jesús nos dice en Mateo 6:7, ¿verdad? Que nosotros no debemos usar vanas repeticiones como, bueno, está mal traducido ahí también, ¿verdad? Siempre tengo que decir que está mal traducido algo, pero por eso uno es estudioso para saber el original de las palabras. Dice como los gentiles, no dice como los gentiles, dice como los goy en hebreo, dijo él en hebreo, goy, ¿qué es goy? Goy es pagano. Los que no tienen a Dios, con vanas repeticiones, que piensan que por su palabrería van a ser escuchados. Y vemos en muchas iglesias cristianas, supuestamente, un día fui yo a una oración y una hermana decía, hermana, ore, y la hermana repetía. Y Dios es un Dios sabio, no tienes que repetirle tanto. Dios con una sola vez que se lo digas, Él entendió. Pero tienes que creerlo, tienes que tener fe. Claro, Dios quiere siempre que nosotros le roguemos, pero también podemos cambiar nuestras palabras para que nosotros oremos de acuerdo a su voluntad. Eso es lo más importante. Y la otra también es con un corazón sincero, ¿verdad, pastor? Porque Dios escudriña los corazones. Antes que haga la oración, si Él escudriña que en ti no hay fe o no hay, Él ya va a saber que tú estás orando por simplemente palabrería. ¿Correcto, pastor? Van a decir los ángeles, está borracho. Pastor, entonces, ¿por qué es muy importante la oración? Porque es una parte muy importante, porque es parte de la comunicación entre el verdadero soldado de Cristo y el Señor de los ejércitos, o su Redentor, su amigo, nuestro Señor. Entonces es parte de una comunión, porque nosotros rogamos y Él nos responde de una manera u otra cuando nosotros leemos la Biblia, ¿sí me entiende? Entonces vemos en la armadura de Dios, va en Efesios 6, que hay un yelmo, va, yelmo de la salvación, una coraza de justicia, un cinturón de la verdad que nos dice, un escudo de la fe, dice, y una espada del Espíritu y unas sandalias prestos al Evangelio. Como dice en Romanos 10, ¿verdad? Hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de Dios, la paz del Evangelio de gloria. Pero falta uno. Muchas veces en las iglesias te enseñan nada más 6 piezas de la armadura de Dios, pero son 7. ¿Cuál es la 7? Está en Efesios 6:18, que dice, y orando y velando en el Espíritu, ¿verdad? Dice 6:18. ¿Por qué? Porque orando y velando es la pieza número 7, la más espiritual, para que este soldado actúe bien o esté bien comunicado. ¿Qué pasa cuando un soldado está incomunicado? Pues no puede pedir ayuda, no puede saber dónde se dirige, no puede saber dónde va, no sabe qué hacer, porque pues, está incomunicado, y la comunicación es muy indispensable. Por eso nosotros debemos orar para que nosotros encontremos y descubramos la voluntad de Dios. Ok, pastor. Bueno, pastor, la próxima pregunta tiene que ver más o menos lo mismo. Dice, tenemos que siempre orarle a Dios, o sea, uno de nosotros en todo tiempo como iglesia, pastor. Bueno, en Mateo 6:6 nos dice que tú entres en tu aposento, ¿verdad? En los secretos, que vas a orar y rogar y Dios te va a recompensar, ¿verdad? En lo público, pero también en Hechos, va, capítulo 1, versículo 14, dice que todos como iglesia, como cuerpo, perseveraran unánimes en la oración. Entonces hay dos tipos de estas oraciones, ¿verdad? Privadas, pero también Dios quiere que nosotros oremos como cuerpo. Por eso aquí tenemos los miércoles oración, ¿verdad? Los miércoles antes de empezar el estudio oramos en ciertas peticiones, intercedemos por otro, y se sorprenderá que somos una iglesia tan chiquitita que Dios nos ha contestado como no se imagina. Que yo he visto que gente se ha curado de muchas enfermedades, y yo no tengo que hablar de ellos porque yo no me gloreo en esas sanaciones o lo que ha hecho el Señor, porque la gloria es para Él. Amén, y así es, ¿no? Y hay buenos testimonios también
Es muy importante esto. Pastor, entonces díganos, ¿cuál es la oración más importante que debemos perseverar? Bueno, la oración más importante, por eso es este cafetín, más importante que no te enseñan y que muchos no la hacen, es que nosotros debemos orar para no ser tentados. Orar para no ser tentados. Y Jesucristo nos dice, va en el Padre Nuestro, ¿va? No nos dejes caer en, ¿dónde? Tentación. Tentación también, que nos dice 2 veces cuando está en el Getsemaní, ¿verdad? ¿Qué le dice a sus discípulos? Dicen, oren y velen para que no entren en ¿qué? ¿Y qué estaban haciendo qué estaban haciendo los discípulos? ¿Estaban haciendo algo? ¿Se iban a la happy hour? ¿Al bar? No, estaban durmiendo. Y los levantaba Jesús, dice, orar para que no entréis en ¿qué? En Tentación. Imagínense, porque entrar en tentación es una arma muy poderosa para que nosotros continuemos el propósito de Dios. Porque si nosotros llegamos a caer en tentación, nos desviamos del propósito de Dios. Entonces es lo que quiere Satanás, que nosotros seamos tentados con una cosa u otra. Satanás sabe de qué pata cada uno de nosotros cojeamos, ¿verdad? Si a usted le gusta los juegos de azar, le presenta un billete de lotería. Si a usted le gusta la cerveza, le pone ahí una chica con un bikini con una cerveza. Si a usted le gustan las mujeres, le pone una mujer. Así es Satanás. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que orar constantemente para que nos libre de esa tentación, para que nosotros continuemos el propósito de Dios. Dice que Él es fiel, que Él nunca nos va a dejar caer en ninguna tentación, porque Él nos va a dar la salida. Eso es lo más importante. Importante es lo que está diciendo. Eso es muy importante, que nosotros no oramos por eso, para no caer en tentación. Usted le pregunta a alguien, hermano, ¿oró ayer? Y dice, sí, oré por esto, oré por mis hermanos, oré por mi familia, oré por mi mamá. Pero no dice, yo oré para que no caer en tentación. Es raro, oír eso es raro. Y es lo que debemos de hacer todos los días, porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo y para la iglesia. Y nos dice en Filipenses, el apóstol Pablo nos revela en Filipenses, de verdad, vamos a leer esta última cita, Filipenses 4, en el principiando en el capítulo 6, en adelante, ¿verdad? Para que nos libre del mal, dice, porque de nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones o nuestras oraciones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Esto es una joya, si usted no lo sabe en las Escrituras. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para que no caigamos nosotros en tentación y nos desviemos del propósito de Él. ¿Se fija cómo el mandamiento se repite para la iglesia? Sí. Entonces eso es muy importante que nosotros oremos porque vamos a ser tentados de una u otra manera, en la televisión, en el teléfono, en cualquier cosa, que ya quiero esto, que ya quiero lo otro, que ya quiero un nuevo celular, cualquier cosa para que te desvíe del propósito de Dios. Entonces nosotros, entre más oremos para que nosotros podamos vencer nuestra tentación, Dios nos va a fortalecer y nos va a dar sabiduría de lo alto. Dice Santiago 1:5, dice, pídeme sabiduría, yo te la daré sin reproche. Increíble esto, y yo le doy gracias a Dios por todos aquellos que están siguiendo todavía esta palabra. Los bendigo de verdad. Y bueno, vean esto, orar para que no seas tentado, porque hasta el mismo Jesús fue tentado, pastor. ¿Y con qué fue que respondió Jesús? Con la palabra. Y entonces tenemos que instruirnos en la palabra de Dios para no ser tentados. Acuérdense de eso. Y bueno, este es, digamos, el arma poderosa que le estamos entregando, que el Señor nos ha dado a nosotros. Y ustedes se están dando cuenta en este momento, o a lo mejor lo sabían, pero lo tenían así, con polvito, en la biblioteca. No la usaban, no usaban esa oración. O la última vez que oró por tentación fue cuando usted recitó el Padre Nuestro. Exactamente. Entonces, esto es algo que puede abrir muchas puertas para bendición de su vida. A lo mejor usted tiene un vicio, el cigarro, o a lo mejor eran las drogas, o a lo mejor es el alcohol, o etcétera. Puede ser cualquier vicio. Puede ser usted un comprador compulsivo, puede ser usted que le gusta mucho la comida, puede ser muchas cosas. Usted,
O se roba el Cuídese. cambio de las tortillas. O se roba el cambio de las tortillas, ¿verdad? Como el hermano Juan Pérez que tiene tiroides. Ay, bueno, eso es algo tremendo. Esto es un tesoro. Lléveselo. Y bueno, pastor, la última pregunta. ¿Cómo nosotros podemos calificar para tener todas estas bendiciones de la oración? Claro que sí, ¿verdad? Tenemos que ser hijos de Dios. Tenemos que creer lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4, el Evangelio de Gloria. Las buenas nuevas de Dios, las últimas buenas nuevas. Es el Evangelio con el que tú vas a ser juzgado. Romanos 2:16. Y dice así, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen, ¿verdad?, que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre. Y cuando tú tengas fe en esa preciosa sangre, no vas a solamente recibir el Evangelio con palabras, como dice 1 Tesalonicenses 1:5, con poder del Espíritu Santo para que te limpie de toda maldad. Y tú vas a empezar a orar todos los días de tu vida para no caer en tentación y que te libre del mal. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y pasa la voz. Dios te bendiga.